A continuación les presentaremos nuestra filosofía de control que pretende cubrir ciertos objetivos locales y globales. Primeramente ingresa el propileno y el amoníaco al intercambiador de calor K101 y K102 en los que son evaporizados, flotante y presencia de líquido, y es necesario controlar el nivel con un leak que esté midiendo en el equipo y que actúe sobre las válvulas de entrada. De esta manera la energía no se desaprovecha. El flujo que vaporiza ambos fluidos es el mismo que proviene del reactor, por lo tanto es necesario un bypass en todos los intercambiadores que funcionen de esta manera, dado que no se puede intervenir la línea principal. El bypass se conecta a una válvula de doble paso ubicada en la línea que trae los productos desde el reactor y es controlada por el PIC que se conecta al equipo para que la presión no se eleve más de lo necesario por seguridad. Además, es más rápido que un TIC, descartándose este, pues posteriormente se controlará la temperatura en los intercambiadores HX101 y HX102. En estos casos se debe medir presión por seguridad del equipo y controlar con un TIC en la corriente de salida, ya que se debe optimizar el rendimiento del reactor. Las corrientes deben entrar a la temperatura óptima. El TIC actúa sobre las válvulas de doble paso que se ubican antes de la entrada del equipo en la corriente que eleva la temperatura. La corriente de amoníaco y propileno se juntan antes de ingresar al reactor. Por otra parte, para que ocurra la reacción se requiere de aire y por esto se ocupa un compresor, el C101, para elevar la presión a 2,02 bar. En estos equipos se requiere una corriente de recirculación que posea una válvula conectada a un PIC a la salida del compresor para que no se provoque zona de surge en que el fluido se comienza a devolver, provocando fallas. Luego ingresa un intercambiador de calor para elevar su temperatura con el flujo de la corriente principal. En este se controlará la presión en el intercambiador con una purga que contendrá la válvula conectada al PIC. También se instala un bypass con un TIC a la salida conectado a la válvula de 2 pasos, controlando que el flujo de aire ingrese al reactor con la temperatura seteada. Es importante controlar los flujos de la corriente que ingresan al reactor. Esto se logrará midiendo los flujos de la mezcla de amoníaco y propileno, además del aire, estando en relación estequiométrica que el FRIC se encargará de regular actuando sobre la válvula que se encuentra en la línea de aire antes de ingresar al reactor. No es posible controlar lo que sucede en el reactor, es por eso que solamente se pueden medir las variables. Es importante medir el diferencial de presión con un DPI, dado que se producen caídas de presión por el lecho fluidizado y se instalan 2 sensores de temperatura, además de un analizador a la salida del reactor. Dado que la reacción que ocurre en reactores exotérmicas se utiliza como evaporador vertical. La corriente de agua es impulsada por la bomba B101. A la salida de esta se tiene un PIC, que es el control esclavo, y actúa sobre la válvula. El control maestro es el TIC, que se encuentra a la salida del reactor. Esto principalmente para que el agua de servicio no afecte a la reacción y se optimice el rendimiento, además de seguridad operacional. El compresor C102 se utiliza para compensar las pérdidas de carga que ocurren en el reactor. Este se controla de la misma manera que el compresor anterior. La corriente principal continúa a un intercambiador de calor en el que se baja la temperatura utilizando agua de servicio. Para el control se utiliza un TIC a la salida del intercambiador actuando sobre la válvula ubicada a la salida de la corriente de servicio con el fin de que el absorbedor funcione en condiciones energéticas óptimas. Además se instala un indicador de presión por seguridad del equipo. La corriente principal ingresa al absorbedor Kench con reacción química del que se obtendrá sulfato de amonio, el primer subproducto. Los gases provenientes del reactor se ponen en contacto contracorriente con ácido sulfúrico y agua, obteniéndose sulfato de amonio por el fondo, siendo recirculada una parte y la otra enviada al cristalizador. En el absorbedor es importante medir la presión con un DPI y una alarma de temperatura por seguridad del equipo. Por otra parte, es necesario regular la relación entre los flujos de entrada con un FRIC que actúe sobre la válvula que está a la entrada del reactor que trae la corriente de agua, ácido sulfúrico y la recirculación de sulfato de amonio. Esto para maximizar la separación de compuestos y recuperación de su producto. Además, se requiere controlar el nivel con un leak que actúe sobre la válvula instalada en la descarga del absorbedor, por seguridad de la operación. En la corriente de sulfato de amonio recirculada, a la salida de la bomba B102 y B103, debe haber un indicador de presión por seguridad del equipo para evitar la cavitación y el deterioro de este. En el intercambiador de calor HX105 se debe medir el nivel con una alarma y medir con un TIC a la salida del intercambiador que actúa sobre una válvula a la salida de la corriente de servicio. De esta manera se consigue el ahorro de corriente de servicio y al mismo tiempo ayuda a alcanzar una temperatura óptima de la corriente de sulfito de amonio para ingresar a la mezcla en el M101 con ácido sulfúrico y agua. Por otro lado, en el mismo equipo se instalará un FRIC para establecer una relación de flujo entre el agua y el ácido,
generando una actuación sobre una válvula que se encuentra en la corriente de agua, para de esta forma limitar su flujo y también optimizar el uso del ácido. La relación de flujo se realiza por dos razones. Primero, porque es necesario no desperdiciar ácido sulfúrico y segundo, porque hay que tener un control de estos dos compuestos, ya que provocan una reacción exotérmica importante. Es por eso que es fundamental también la recirculación del sulfito de amonio para aumentar la cantidad de solvente. Por seguridad, también se instalará una alarma TIA en el M101 por monitoreo. El flujo que no se recircula pasa por otro proceso, primero dirigiéndose al cristalizador, el cual se encuentra en la atmósfera ya que está abierto, con el objetivo de solidificar el sulfato de amonio extraído. En este equipo se medirá el nivel de líquido con un leak, el cual es regulado con la corriente de servicio calefactora. Y por otro lado, para controlar la concentración del sulfito que sale por la corriente 36, se dispondrá de un eye que medirá en el interior la concentración para asegurar la saturación, el cual actuará sobre la válvula de salida del CR101. Luego pasa al secador rotatorio CF101, el cual no es necesario controlar, pero sí monitorear la concentración y temperatura para asegurar la calidad del subproducto. Y finalmente ingresa al secador de cilindro rotatorio de L101 para quitar el remanente de agua. Dado que hay un flujo calefactor, se medirá la temperatura con una alarma y se controla la pureza con un eye que actúa sobre la válvula de descarga para asegurar la calidad del subproducto sulfato de amonio. Una vez instrumentada la alimentación y recirculación del sulfito del Q101, nos enfocaremos en los gases de salida del absorbedor Quench que ingresan al intercambiador de calor HX116, donde son enfriados. Al presentar ambas fases se instalarán alarmas de presión y nivel y se controlará la temperatura de salida con un TIC que actúa sobre la válvula de la salida de corriente de servicio, para asegurar la eficiencia del proceso. En el separador flash se separarán ambas fases que vienen del condensador, por lo tanto se debe regular la presión y el nivel para la seguridad del proceso. Los gases que salen por la cabeza se dirigen al absorbedor. Ingresa un flujo de agua contracorriente que absorbe los productos orgánicos y deja libres los contaminantes como el CO, CO2, N2 y propileno, gases contaminantes que deben ser controlados para no superar los límites permitidos, minimizando el impacto ambiental. Por lo tanto, a las salidas se analizarán con un controlador en cascada, siendo el esclavo el FRIC, que relaciona el flujo de entrada de gases y la corriente de agua. El FRIC actúa sobre la válvula de la entrada de la corriente de agua y el compresor C103, que está a la salida, se realizará el mismo control que para los anteriores. Además, al tener fase líquida, el nivel debe ser controlado con un leak actuando en la válvula de descarga siempre después de la bomba B110. Los compuestos orgánicos obtenidos en el absorbedor, en conjunto con el agua del separador flash, son impulsados por la bomba B110, que debe tener un indicador de presión por seguridad, y son llevados a un intercambiador de calor para disminuir la temperatura, siendo enfriados con el agua de recirculación de la columna extractiva. Por lo tanto, al igual que en los casos anteriores, se tiene un bypass y se mide la presión del equipo por seguridad, controlando la temperatura de salida para que al ingresar a la torre las condiciones energéticas sean las óptimas. En la cabeza se debe controlar la presión conectado a la válvula que purga el condensador y la temperatura a la válvula de la entrada de la recirculación por tope. Por fondo, los productos que se obtienen son agua y acetonitrilo, subproducto que se debe maximizar su recuperación optimizando la separación de los compuestos. Es por esto que se instala un control en cascada, en que el set point del leak es la salida del eye que se ubica en la corriente que lleva principalmente agua, que posteriormente pasa por un intercambiador de calor para disminuir su temperatura e ir a tratamiento, dado que lleva baja carga de acetonitrilo. Parte de la corriente que sale por fondo se recircula a la columna extractiva, siendo calentada por un intercambiador de calor que a la entrada tiene una válvula que es accionada por el TIC controlando la temperatura en la columna extractiva. Con este control se logran los objetivos locales para que la cabeza no tenga acetonitrilo sin exceder la temperatura de la columna, bajo flujo o exceso de acetonitrilo en la corriente de recirculación, respondiendo a un objetivo global que consiste en la optimización de la separación de los productos. El acrilonitrilo, junto a otros orgánicos, salen por el tope y se dirige al condensador, en que se controla el nivel y la temperatura de salida, dado que la carga de la torre de destilación de ácido cianhídrico requiere una temperatura de 60 grados. Del fondo de la columna extractiva se va a la torre de destilación de acetonitrilo DAC101, siendo impulsada por una bomba. En esta torre se deben controlar las mismas variables que en el proceso anterior, con la diferencia que por tope se obtiene la mayor parte de acetonitrilo, subproducto listo para ser comercializado. Con el control del AIC y el FRIC se logra asegurar la máxima recuperación de subproductos. En el DHCN101 es de suma importancia el control de las temperaturas dentro del equipo para maximizar la separación entre los compuestos. Es por esto que tanto en el tope como para el fondo se regularán las temperaturas con medidores TIC conectados a la recirculación. Si recirculo más en el tope, la corriente que sale es enfriada y condensada.
De esta manera disminuirá el perfil de temperatura en la parte superior de la torre y en el caso del hervidor hará que recircule el fluido más caliente contrarrestando así la variación de temperatura en el tope y de esta forma mantener las temperaturas necesarias para la ebullición de los compuestos. Si bien la recirculación afecta el perfil de temperatura, es necesario para aumentar la calidad de salida de las corrientes. Al condensador se le aplicará un leak, ya que puede existir una deficiencia de nivel, lo que hará que entre al equipo mayor cantidad de gas caliente y al mantenerse el servicio con igual flujo y temperatura, este no podrá condensar todo el vapor que se encuentra, teniendo límite su capacidad de absorber energía en forma de calor y sobrecalentándose tanto el servicio como el sistema en general, pudiendo producir daños irreversibles. Y si el nivel es muy alto, no habrá posibilidad de condensar la corriente de interés. Además de aumentar la presión al mismo tiempo, este será constantemente purgado, lo que generará pérdidas económicas con respecto al subproducto ácido cianhídrico. Al ser una torre de destilación es necesario para evitar inundaciones dentro de la torre controlar el nivel, el cual será regulado con un leak conectado a una válvula a la salida de la bomba debido a que antes puede provocar cavitación. Para DHCN102 necesita que la alimentación proveniente del DHCN101 entre a 57,7 grados Celsius y una atmósfera, las cuales se aseguran a la salida del DHCN101 controlando la presión de salida con la purga del condensador, el cual también servirá para tener un control de la seguridad del equipo. Y por otro lado, se deja disponible la corriente de servicio para controlar la temperatura a la salida del mismo condensador, la cual va conectada a una válvula a la salida del servicio, asegurando los 57,7 grados Celsius. El principal motivo de la existencia de esta columna es que la columna DHCN101 se pierde mucho acrilonitrilo por cabezas. Por tanto, el objetivo de la columna DHCN102 es recuperar por cola el acrilonitrilo perdido por cabezas de HCN101 y obtenerlo lo más puro posible con menos de 0,011% de ácido cianhídrico. Es por esto que se instala un control en cascada eficiente que regulará tanto el nivel de la torre de destilación mediante un leak y la concentración a la salida de ácido cianhídrico máxima permitida. Existe una relación estrecha entre la salida del flujo por cola y su concentración debido a la influencia de la recirculación. Si el nivel llegara a estar muy bajo en la torre, la válvula se cerraría provocando mayor recirculación, lo que conlleva un aumento de la concentración dentro del equipo y a la vez, alcanzando el nivel óptimo, la válvula se abrirá fluyendo por esto un flujo con mayor concentración. Y si la concentración está desviada del set point, el AIC podrá entregarle un nuevo set point al leak hasta que lleguen a un equilibrio nivel dentro del equipo y concentración requerida a la salida. Hay un medidor de presión después de la bomba B113 y B114 que se encargan de impulsar la recuperación de acrilonitrilo proveniente de DHCN 101 y 102 a la CRAN 101. En el fondo de esta se debe medir el nivel que actúa sobre la válvula que se encuentra en la corriente que sale por el fondo, que va a tratamiento ingresando a un intercambiador para disminuir la temperatura a la óptima para que el ácido cianhídrico pueda ser comercializado y asegurar que no se provocarán problemas, controlando con un TIC actuando sobre la válvula que se encuentra en la salida de la corriente de servicio. También se debe controlar la temperatura con un TIC que actúa sobre la válvula del ingreso y el intercambiador de calor para la seguridad del equipo y minimización de consumo energético. Por la cabeza sale el producto de interés acrilonitrilo. Es necesario controlar con un PIC que actúa sobre la válvula que se encarga de la purga en el condensador, puesto que por sellamiento de fase la presión en el condensador en la columna de recuperación es la misma. Por lo tanto, se protege la seguridad del proceso. Para asegurar que la columna funcione en condiciones energéticas óptimas, se debe controlar la temperatura al interior de la columna actuando sobre la recirculación por cabeza. El condensador debe tener un leak que actúa sobre la válvula de salida de la corriente principal, además de controlar la temperatura de salida con la salida de la corriente de servicio del condensador para asegurar que el acrilonitrilo esté a 78 grados Celsius. Finalmente, ingresa un condensador para disminuir la temperatura, obteniendo un producto de calidad que se constata con un analizador indicador a la salida. Los lazos más importantes son el control de la temperatura a la salida del reactor por la compresión requerida, las emisiones en el absorbedor cuando se liberan gases a la atmósfera por la minimización del impacto ambiental con el analizador y el FRIC, el flujo de recirculación del sulfato de amonio por lo peligroso de la reacción pura entre agua y ácido sulfúrico y lo exotérmico que es, y en la columna extractiva el control en cascada para que la corriente principal no se contamine con acetonitrilo y finalmente el control de la recuperación del producto principal mediante el control de la concentración máxima permitida de HCN en la corriente recuperada de AN de la salida del DHCN 101.